Después de este precioso himno 569, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Vamos a leer el Salmo 13, que dice así, Salmo 13. Le titula Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra, porque ella es guiada por tu Santo Espíritu, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es vida y puede ser vida en abundancia cuando ella, como nos dices en ella, mora en abundancia en nuestros corazones la palabra de Cristo. Te damos gracias por este privilegio y te pedimos, Señor, que una vez más tengas a bien por tu Espíritu manifestarte y hablarnos por medio de tu palabra, para que podamos conocerte más, amarte más, honrarte más, glorificarte más y ser cada día más y más transformados a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos esta noche, sé tú glorificado en medio nuestro y nosotros seamos edificados y bendecidos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y amén. El título con que he titulado esta meditación, que será como una introducción, porque fijaos, este salmo tiene 6 versículos solo, pero tiene una riqueza extraordinaria. Y bien sabe María, porque me faltaba tiempo al final, leyendo y viendo comentarios, y es mucho lo que se puede extraer de allí, y poca la capacidad tal vez para extraerlo. Pero lo que el Señor ha puesto en mi corazón es lo que quiero compartir con vosotros en esta noche. Como digo, el título es Siempre con Dios. Y puede parecer un poco extraño, un poco raro, porque he puesto este título, porque fijaos en el título que pone el autor el editor de la Biblia. Si os fijáis arriba, pone plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Otros títulos que he visto en otros comentarios dice la desesperación de David con el Señor, porque vemos cómo clama, ¿hasta cuándo? Hasta 4 veces clama David, dirigiéndose al Señor por esa circunstancia adversa en la que estaba viviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Otro título, desaliento trocado en confianza. Así que vemos que tienen poco que ver los títulos que normalmente se han puesto a este salmo con el que he puesto yo. Siempre, siempre con Dios. Siempre con Dios. ¿Y por qué? Todos los títulos tienen relación. Los títulos que he leído tienen relación con el texto que hemos leído, ¿verdad? Donde muestra David esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento con el cual se dirige al Señor.
Pero me parece, reflexionando y considerando, a ver si os parece a vosotros también, me parece muy importante resaltar el hecho de que cualquiera que sea la situación o la circunstancia, aquí vemos, mirando comentarios, se dice que David, creo que habla entre 7 y 10 años, fue perseguido por Saúl, pasó por momentos difíciles, un año aproximadamente cuando Absalón, su hijo, se rebela contra él. O sea que David pasó muchos momentos difíciles en su vida. Podemos ver en los salmos de David cualquier situación, contexto, circunstancia. Podemos verlo arriba gozándose y deleitándose y podemos verlo abajo sumido en la angustia y la desesperación como en este lugar. Pero lo que yo quería resaltar en esta noche es ver cómo David, sea cual sea la situación, me parece que es muy significativo y muy importante, sea cual sea la situación, David siempre está con el Señor, siempre está mirando al Señor. No es cualquier cosa. Es una reacción, es una actitud ante las pruebas, tribulaciones, sufrimientos que definen al verdadero Hijo de Dios, porque muchas veces las adversidades son motivos de abandonar la fe y abandonar al Señor. Dice el Señor Jesucristo, la maldad aumentará y el amor se enfriará. La maldad aumenta de muchas maneras y con muchas manifestaciones. El resultado es que ¿el amor de quién? De aquellos que tal vez le seguían, porque no habla del amor de los gentiles e incrédulos, sino de aquellos que tal vez le seguían, el amor de muchos se enfriará, le darán la espalda y se volverán atrás. ¿Recordáis? No sé si recordáis, a veces puesto el ejemplo de Abraham Kuyper, aquel libro que se titula ministro holandés, que se titula Cerca de Dios y narra la experiencia de una familia y la experiencia de la mujer, que era sumamente feliz, Dios era maravilloso. Me parece que eso nos podemos identificar todos, ¿no? Dios era maravilloso, todo eran bendiciones, tenía un esposo maravilloso, tenía un hijo maravilloso, pero las situaciones cambian. El esposo fallece, el hijo fallece y la esposa se rebela contra Dios. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está ese Dios tan maravilloso? ¿Dónde está ese Dios que me bendecía tanto? ¿Dónde está ese Dios que me daba todo lo que yo quería? ¿Dónde está ese Dios, en definitiva, que era mi criado, verdad? Porque eso es lo que muchos al final llegan a pensar, que Dios está ahí para servirles lo que ellos quieren. Resultado que la consecuencia fue que esa mujer, dice, perdió la fe y perdió a Dios. Y me venía a la mente cuando pensaba en esto un caso que conocemos real, una hermana hace años, no voy a mencionar el nombre ni el lugar, María también sabe qué es, luego eso dirá ella, una hermana que, bueno, incluso habíamos ido a su casa, habíamos predicado el Evangelio allí, nos reuníamos, teníamos reuniones allí, tenía 2 hijas, tiene 2 hijas, si no ha fallecido esta hermana, y el marido falleció, y curiosamente, pues hubo una reacción y jamás después del funeral volvió a pisar la iglesia. Tomó una actitud de rebeldía contra Dios, algo extraordinario. Y hasta que yo, pues ya hace años que no sé, pero hasta los últimos conocimientos que tenía seguía en esa actitud de alejamiento del Señor por esa causa, por la pérdida de su esposo. Lo que vemos en David es que sea cual sea la circunstancia, momentos dulces, momentos de bendición, momentos de gozo y alegría, como momentos de persecución, de tristeza, de lucha, de desesperación, como vemos en este salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hemos visto ya algún salmo también con esa reacción, como si Dios se escondiera, la sensación que él tiene. Pero sea cual sea la situación, el contexto, la circunstancia, David siempre está con el Señor. David siempre tiene... ¿A quién se dirige David aquí? ¿A quién se dirige? Al Señor. Al Señor. El Señor es su vida.
El Señor es su todo. Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, dice el Salmo 16, versículo 2. No hay bien para mí fuera de ti. Y ahí lo demuestra, cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Pero como débiles que somos, como humanos que somos, como frágiles que somos, las circunstancias, y eso es importante, lo veremos en otra ocasión, es muy importante, las circunstancias van a producir en nosotros esa depresión, ese desánimo, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento. Y no debe sentirse un cristiano mal, porque puede llegar un momento que se sienta así. No es por eso que no ame a Dios, no es que no crea en Dios, no es que no confíe en Dios, no es que no tenga fe en Dios, es que es débil. Y lo que el Señor quiere enseñarnos, una cosa de la que quiere enseñarnos este salmo, es que dependemos de Él y que a Él tenemos que mirar. A Él tenemos que mirar. Y que aún en los momentos más difíciles, mirándolo a Él, al final encontramos el gozo, la paz, la alegría de esa salvación tan grande y maravillosa que Él siempre está orando. Mira lo que dicen los versículos, solamente así como introducción hoy. Mas yo en tu misericordia confiado, versículo 5. O sea, empieza con ese clamor de angustioso, de necesidad, desesperación, pero termina, pero yo en tu misericordia confiado, Señor. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David sabe que el Señor está ahí. Me has olvidado, te has escondido, pero sabe que está ahí. Y esa es la bendición de la oración. Esa es la bendición de acercarse a Dios. Esa es la bendición de conocer a Dios. Esa es la bendición de tener una auténtica, verdadera comunión y relación con Dios. No una religión, sino a Dios. A través de los medios que Él ha establecido nos relacionamos con Él. Una relación con Dios. La primera relación es con Dios, personal. Después con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con la iglesia. Pero la primera relación es con Dios. Y cuando Dios es lo primero, como dice el Señor, que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y cuando la primera relación es Dios, el resto de las relaciones son tremendamente bendecidas. Son tremendamente bendecidas. Pero cuando la relación con Dios está relegada a segundo, tercero, cuarto lugar que sea, el resto de las relaciones se ven dañadas y perjudicadas y a veces destruidas. Pero David siempre está con Dios, siempre está mirando a Dios. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Nos exhorta a que en la lucha contra el pecado, en medio de este mundo caído, estemos siempre con el Señor, estemos siempre mirando al Señor. ¿Recordáis qué texto? ¿Os viene a la mente el texto? Que los cristianos estemos siempre con el Señor, mirando al Señor. ¿Dónde? Hebreos capítulo 12. Después del capítulo 11, después de hablarnos de la lucha y sufrimientos de los hijos de Dios en este mundo caído, después de narrarnos lo que hay que sufrir y luchar por la fe, después nos dice, por tanto nosotros también, les dice a los hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nosotros, en medio donde estamos, el contexto donde estemos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Cuando tenemos en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios, aunque pasemos por momentos difíciles, nuestra vida será más fácil, más llevadera. Hemos de tener paciencia. Estamos en medio de un mundo caído, con una naturaleza caída. Es una lucha constante y permanente. El diablo está como león rugiente a nuestro alrededor mirando a quien devorar. Pero ¿quién piensa en eso? Cuando tenemos problemas, dificultades, pensamos en mil cosas, mil excusas, mil justificaciones, mil circunstancias. Pensemos en lo que la palabra de Dios nos dice como hijos de Dios. Y acudamos a Él como hijos de Dios. Y busquemos las soluciones que como hijos de Dios hemos de buscar. Porque son las únicas soluciones que al final nos darán gozo, alegría y cánticos de alabanza en nuestro corazón. No hay otro camino, hermanos. Lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos.
Despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué hacía David? Puestos los ojos en el Señor. Siempre estaba con el Señor. Cualquiera que fuera las situaciones, siempre estaba. Y nosotros puestos los ojos en Jesús. Entre otras cosas porque no podemos hacer nada sin Él. Porque Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y sin Él no podemos hacer nada. Y con Él vamos a recibir toda la savia, la vida y la fuerza que necesitamos, como David, para salir de ahí y encontrar el gozo, la alegría, la paz que solamente Él puede dar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, Jesús, Él sufrió, nosotros no tendremos que sufrir. Delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, qué importante, estamos hablando de la experiencia de David, del sufrimiento, de la lucha, del conflicto. Consideremos, nosotros tenemos cosas que ellos no tenían, no conocían. El sacrificio tremendo, terrible del Hijo de Dios que iba a venir a salvarnos a este mundo. No lo conocían, pero Dios les daba la fuerza, Dios les daba la luz, Dios les daba la gracia. Igualmente que a nosotros, Dios les da la sabiduría. Y Dios les daba los medios para que ellos, o sea, David, la oración. Y a nosotros también nos da los medios, su palabra. Y nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y a veces pienso en esta cosa y me avergüenzo, digo: Señor, pero ¿de qué me quejo yo? ¿Qué puedo quejarme yo cuando tantos hijos tuyos están sufriendo, están escondiéndose, están perseguidos, están siendo maltratados, están siendo matados, asesinados? ¿De qué podemos? ¿No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Y habéis olvidado. El Señor no se olvida. Nosotros sí nos olvidamos. ¿Te has olvidado? Dice David. ¿Te has olvidado? ¿Te has escondido? Nosotros sí. Y habéis ya olvidado, dice el Señor. La exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre que ama a su hijo y que quiere su bien no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Estaba leyendo y estaba recordando lo que sigue el texto, que no lo tengo apuntado, pero cuando dice: ninguna disciplina presente es causa de gozo, sino de dolor, pero es para que participemos de su santidad. Leía en uno de esos comentarios, que refiriéndose a una frase, ahora no sé si era de Bunyan o de Lutero, que decía: no se debe hacer, pero si se pudiera hacer pediría más males, más disciplina, más cosas duras, para que me venga la santidad, para que sea más santo. Pero no hemos de desear males, obviamente. El Señor ya nos dará lo que necesitamos exactamente, en su medida exacta, no más ni menos. Pero no la desprecies cuando viene la disciplina del Señor. Ahora discierne cuando es disciplina del Señor o cuando es consecuencia de nuestros pecados, de tus pecados, lo que estamos sufriendo. David, había momentos que fue consecuencia de su pecado, pero no en ese momento. David, como nos dice aquí Hebreos, siempre tenía su mirada en Dios, siempre estaba con Dios, como vemos en sus salmos, hemos visto hasta ahora, en los salmos que hemos visto.
Podemos decir, por tanto, que esto es una característica de los verdaderos hijos de Dios, de los hombres y mujeres que son conforme al corazón de Dios. Siempre están con Dios. Y es importante que analicemos, examinemos nuestra situación, nuestro entendimiento de lo que es la fe, de lo que es la relación con Dios, de lo que es la religión, de lo que es todo lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Podemos decir que esto es una característica de los verdaderos hijos de Dios, de los hombres y mujeres que son conforme al corazón de Dios. Y esa es una característica de David, recordáis, ¿no? Lo que se dice, y a veces extraña, ¿cómo el Señor puede decir eso? Pero no solo David era conforme al corazón de Dios. Todo verdadero hijo de Dios es conforme al corazón de Dios. Cuando Dios te amó y te eligió desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo que tú fueras conforme a su corazón. Y Dios te da los medios, los instrumentos, todo lo necesario para que tú andes y vives como un hombre, como una mujer, según el corazón de Dios. Y las características son esta principalmente, que Dios es lo primero y principal en su vida. David siempre estaba con Dios. El autor de los Hebreos nos exhorta a poner nuestra mirada siempre en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que no hubo sufrimiento, dolor, escarnio, vituperio, que lo hiciese desistir de llevar a cabo el sacrificio para nuestra redención y salvación. Pon tus ojos, tu mirada en Él, como un hombre, como una mujer, como un cristiano conforme al corazón de Dios. ¿En qué si no vas a poner la mirada? ¿En qué si no vas a poner la mirada? Como dice el Señor, en un lugar maldito el hombre que confía en el hombre. No porque no debamos, porque 1 Corintios 13 dice que hemos de confiar por naturaleza. Ya vendrán los desengaños, ya vendrán las traiciones, ya vendrán, pero no podemos ir desconfiando de todo el mundo. Pero cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, es el hombre que confía en otro para su salvación, que confía en el otro para todo cuanto necesita en esta vida como persona. Así recordáis 1 Samuel cuando el profeta le dice a Saúl, mas tu reino no será duradero. No era conforme al corazón de Dios, Saúl. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y cuando Jehová te buscó a ti, cuando Dios te amó a ti desde antes de la fundación del mundo, buscó a un hombre conforme a su corazón. Y él iba a darle todos los medios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos se recuerda esta manifestación de que David es un hombre según el corazón de Dios. En Hechos 13 dice, estaba Pablo y Bernabé en la sinagoga explicándole la historia de la salvación a los judíos. Dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué mejor cosa, hermano, hermana, puedes esperar tú que diga Dios de ti lo que dijo de David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. He hallado de Alfonso, he hallado de María, he hallado de San, he hallado de Amador, de César, que es conforme a mi corazón. Qué grande, qué maravilloso. A veces digo yo, no puede ser, sí es. Sí es, porque no depende de ti. No eres tú quien ha hecho posible eso. Es Dios en su gracia, misericordia y en su amor eterno que ha hecho posible que tú seas conforme a su corazón.
Y Dios te está dando todas las herramientas, todos los medios, todo lo necesario para que tú seas cada día más conforme a su corazón, más conforme a su imagen y semejanza, más santo como Él es santo, más perfecto como es perfecto. Pero ser conforme al corazón de Dios, y lo vemos en David, y lo vemos en ti, en mí, en todos, no significa ser perfecto. David no era perfecto, ni ningún hijo de Dios es perfecto, por santo y perfecto que sea. Ningún verdadero hijo de Dios pretende ser perfecto. Cuidado, como decía uno de estos últimos devocionales del pastor Tir, ¿recordáis? Las apariencias, querer aparentar lo que no somos, en muchos sentidos, querer aparentar lo que no somos. Ningún verdadero hijo de Dios pretende ser perfecto, quiere aparentarse perfecto, ni tan siquiera aparentarlo. El verdadero hijo de Dios se caracteriza por la humildad. Se caracteriza por la humildad. David dice que es concebido en pecado, que su pecado está siempre delante de él. En pecado fui concebido, mi pecado está siempre delante de mí. Y en el Salmo 51, manifestación profunda de confesión de pecado. Isaías, siervo fiel, siervo santo de Dios, dice que es inmundo de labios, que habita en medio de pueblo de labios inmundos. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos la gloria de Dios. ¡Ay de mí! Esa la sensación que tiene la inmundicia del ser humano cuando puede en algún momento vislumbrar en alguna medida la gloriosa gloria de Dios, como aquella manifestación que hubo en el monte de la transfiguración del Señor Jesucristo, y los discípulos quedan allí postrados, maravillados. Isaías dice que era muerto por haber visto la gloria de Dios. Pablo dice que es el primero de los pecadores, que es indigno, que hace el mal que no quiere. Grandes hombres y siervos de Dios. Esa es la visión, la conciencia que tienen de sí mismo, pero también tiene conciencia de la gracia de Dios. ¿Y tú qué dices de ti? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú delante de la gloria, de la santidad, de la perfección de Dios? ¿Qué dirían los demás cuando nos ven de nuestra vida? Es más importante lo que digan los demás que lo que podamos decir nosotros de nosotros mismos, donde nos movemos, donde nos desarrollamos, el trabajo. Sobre todo en la iglesia todos somos muy santos, pero fuera de la iglesia es donde tal vez uno se manifiesta con más libertad como es realmente. Así que pues ser conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto, ser conforme al corazón de Dios significa que David y todo verdadero hijo de Dios tiene estos deseos, anhelos y sentimientos. Y esto es lo que vemos en los Salmos y en la vida de David. Como sabemos, es inspirada la palabra de Dios y lo que ahí nos muestra es la verdad de Dios. La Biblia podría esconder los pecados, las miserias, la podredumbre, el hinchazón y podrida llaga que somos todos sin la gracia de Dios. Pero la Biblia lo pone de manifiesto. El pecado de Abraham, el pecado de David, el pecado de Jacob, en fin, nos muestra la realidad de lo que somos. Y como dirá Salmo 14 y Romanos 3, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una sección inútil, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno, ni uno. Y lo maravilloso y significativo es que tú puedes decir, amén, amén, y yo el primero, como dice el apóstol Pablo, amén, y yo el primero. David y todo verdadero hijo de Dios desea las características de ese hombre, de esa mujer, conforme al corazón de Dios. Bueno, alguna característica, algo lo tienen que distinguir, a pesar de los fallos, de los errores y de la debilidad y fragilidad, pero hay cosas que se tienen que ver. Y lo que vemos en David y en todo verdadero hijo de Dios es el deseo de obedecer y agradar a Dios. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Obedecer y agradar a Dios.
Me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. David tenía un profundo deseo de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por eso busca la dirección de Dios. Versículo 3. Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Busca la dirección de Dios. Busca la luz de Dios. Siempre. Siempre. Ama la palabra de Dios. Ama la meditación en la palabra de Dios. David tenía sensibilidad espiritual. Respondía a la corrección con humildad y tenía siempre una verdadera y auténtica relación con Dios. ¿Hasta cuándo? Para quejarse, para alabarlo, para mostrar cualquier sentimiento, pero siempre estaba en esa relación con Dios. Como dice el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor. ¿Qué? Y esta buscaré. ¿Qué? ¿Qué es lo que pide al Señor? ¿Qué es lo que buscará? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Esa es la diferencia. Esas son las características del Hijo de Dios. Eso es lo que es la fe para el Hijo de Dios. Eso es lo que es el conocimiento para el Hijo de Dios. El deleite, el gozo, la paz, la alegría de contemplar la hermosura, la vida auténtica en el Señor. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días. Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. La casa del Señor no es estar encerrado en una iglesia 24 horas dándose golpecito en el pecho. La casa del Señor es la vida. En él vivimos, nos movemos y somos, dice Pablo a los filósofos de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y somos, en su casa, en el mundo. Pero en ese mundo, en eso que es la casa de Dios, podamos contemplar la hermosura de Dios. Podamos contemplar la hermosura de Dios. Cualquiera que sea la situación o la circunstancia. David siempre quiere estar con el Señor. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Queremos estar siempre con el Señor? ¿O encontramos tantos obstáculos? Yo encuentro muchos obstáculos. Yo creo que esa es la lucha de todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar? ¿Qué verdadero hijo de Dios, conforme al corazón de Dios, no quiere estar? No hay nadie. Pero hemos de luchar. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Despojémonos de todo aquello que es un obstáculo para poder estar con el Señor. ¿Cuántos impedimentos por carácter, por forma de ser, por cosas personales o cosas extrapersonales, cosas internas o cosas externas a nosotros? Pero todo está lleno de impedimentos, de barreras, de obstáculos, para que no podamos estar con el Señor. Eso no es. Pero no hay obstáculos. Uno puede estar en el trabajo y ser responsable y trabajador más que nadie, pero su corazón y su mente está llena del Señor. Uno puede estar en la familia, puede estar bien, puede estar mal. Como dice Pablo, sé hacerme a todos, está en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia. Puede ser un obstáculo para estar con el Señor. Pero no tiene que haber ningún obstáculo porque el Señor nos ayuda a vencer todos los obstáculos. Me encanta Isaías 40 al final del capítulo. Los que esperan en el Señor, los jóvenes flaquean, se cansan, se caen, pero los que esperan en el Señor, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, si no físicas, si anímicas, morales, espirituales. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, se levantarán por encima de sus obstáculos a vivir y a gozar y a disfrutar de la presencia de Dios.
los que esperan en el Señor, los que están con el Señor, como David estaba con el Señor, sufriendo, pero con el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? 4 veces. Pero David estaba con el Señor. No se fue a buscar ayuda a otro lugar, a otra ayuda cualquiera que sea. David estaba con el Señor. Él era su ayuda, Él era su socorro, Él era su sostén, Él era su luz, Él era su guía, Él era su todo. Otra característica que vemos en David y en todo verdadero hijo de Dios, que reconoce sus errores y se arrepiente y se aparta de ellos. Con lucha, no es fácil, según qué tipo de error, qué tipo de adicción, no es fácil en la vida. Pero ese es el fin. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra lucha. Y lo reconocemos. Reconocemos los errores, nos arrepentimos. David no justificó sus errores cuando fue confrontado por Natán, cuando le explicó la historia aquella de aquel rey que le quitó las pastorcillas a aquel pobre hombre. Cuando David fue confrontado con la verdad, se humilló, confesó su pecado, se arrepintió sinceramente. Como vemos en el Salmo 51, he dicho antes, una profunda manifestación del arrepentimiento de David. El verdadero arrepentimiento nunca se justifica, ni culpa a otros. No busca culpable fuera de él. Si tú has pecado, tú eres el responsable. El único culpable y responsable es el que comete pecado. Claro que puede haber causas externas, circunstancias externas, pero el que peca es el único culpable y responsable. Y la paga del pecado es la muerte. Y cuando uno peca, no debe buscar culpables, justificaciones, sino reconocerlo, arrepentirse y humillarse y pedir perdón al Señor. Y esa es una característica del verdadero Hijo de Dios. Y lo que vemos muchas veces es cuando se confronta a alguien como Natán confrontó a David con su pecado, es que, y tú más, como los políticos, ¿verdad? Y tú más. No, si yo he pecado a mí no me importa, sí me importa. Quisiera que tú no pecaras, pero ni mucho menos acusarte a ti y mirar tu pecado para justificar el mío. El verdadero Hijo de Dios, conforme al corazón de Dios, reconoce el pecado, reconoce sus errores, se arrepiente y lucha por apartarse de ellos. David y todo verdadero Hijo de Dios ama la ley de Dios, porque es la luz, es la lámpara que alumbra su camino. Lámpara es mi palabra a tus pies, lumbrera mi camino. ¿Cuánto amo yo tu ley? Dice el Salmo 19, muchos la traición lo achaca a David, aunque el Salmo no dice que sea David, pero muchos lo achacan a David por la estructura, por las formas, lo achacan a David. Pero si no es David es igual. El que ama a Dios dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es ser hijo de Dios! ¡Qué bendición lo que puede hacer Dios con nosotros! Cuando nosotros realmente, como dice el Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Pide sabiduría, pide gracia, pide inteligencia, pide comida, pide ropa, pide vestido, pide techo, pide, pero busca primero el reino de Dios. Porque ¿de qué te sirve ganar el mundo? Le dice aquel necio. Si pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Y me entristece un montón ver cómo tantos cristianos, o que se llaman cristianos, trabajan y trabajan y trabajan. Se piensa que con eso van a ganar algo. Si Dios no bendice tu trabajo, tú puedes trabajar 24 horas al día y no vas a tener nada nunca. Tú puedes trabajar lo que quieras, si Dios no bendice tu trabajo, no vas a tener nada nunca. Busca primero el reino de Dios, obedece a Dios, sus mandamientos. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día en mi meditación. Busca primero el reino de Dios, busca a Dios, siempre con Dios. Y Dios te va a bendecir, aunque tengas que pasar por momentos difíciles, como David, como los que podamos haber pasado en nuestra vida.
La mayoría seguramente por nuestro propio pecado y miseria. Pero a pesar de todo, ahí nos tiene Dios, al pie de la batalla. David, como todo verdadero hijo de Dios, conforme al corazón de Dios, confía en Dios, cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Eso significa conocimiento de Dios, relación con Dios, experiencia en la vida de cómo Dios ha obrado en tu vida. Hermano, hermana, aunque estamos aquí ya tenemos algunos años en el camino, tú meditas, tú miras atrás, tú te das cuenta de cómo el Señor te ha bendecido hasta aquí, de cómo el Señor te ha librado hasta aquí, de cómo has llegado hasta aquí solo por su gracia, a pesar de tus debilidades, de tus pecados, de tus miserias. Todo verdadero cristiano, en el fondo de su corazón, en lo más íntimo de su ser, sabe que Dios está ahí. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes, tal vez como David piensas que se ha olvidado de ti, que se ha ido, que se ha apartado, que se ha escondido. Tal vez eso es lo que tú sientes, pero no es la realidad de lo que Dios te dice, porque tus sentimientos pueden estar muy equivocados, no tienen nada que ver con lo que Dios te dice en su palabra. Y Dios te dice en su palabra que Él está contigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Tú te puedes olvidar, pero Dios no se olvida. Pero Dios no se olvida. Y si estamos aquí en esta noche, porque Dios no se olvida, porque a pesar de todo, Él está ahí. No sé cuál es tu experiencia, pero mis peores experiencias y mis peores momentos, cuando todo era oscuro y negro y no veía nada, sabía que Dios estaba ahí. Sabía que Dios estaba ahí. Sabía que Dios estaba ahí. David confiaba en la misericordia de Dios, a pesar tal vez de nuestra ignorancia, desconocimiento de cómo es Dios y cómo actúa Dios. Pero Dios está ahí. Porque la obra de Dios no depende de lo que tú te pierdas. Te pierdes bendiciones a raudales, desconociendo a Dios, ignorando sus bendiciones, ignorando su forma de ser y actuar, ignorando su gracia y su misericordia. Dios está ahí. Tú te pierdes las bendiciones. Tú no te vas a perder. Si eres de Dios no te vas a perder. Pero esas mínimas características están ahí. Lo que hay que desarrollarlas. Dios nos las ha dado. Como dice un autor del Nuevo Testamento, nos ha dado todo lo que es necesario para la piedad. Ahí están todos los medios e instrumentos que debemos de usar para la gloria de Dios, para nuestra bendición. Así que podemos resumir diciendo que David era conforme al corazón de Dios. No es decir que era perfecto como hemos visto. Pero eso nunca es una excusa, es una justificación para pecar. Para el verdadero hijo que es conforme al corazón de Dios, es un estímulo para buscar la perfección y la santidad que Dios quiere de nosotros, para seguir luchando y esforzándonos para ser cada día más obedientes, más perfectos, más santos, como Él es santo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, aquel que dijo que era el primero de los pecadores, ¿verdad? ¿Recordáis, no? Muy interesante, muy importante ese texto. Pablo dice no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto de lo que estamos hablando, ni lo va a ser nunca, nadie lo será nunca aquí en este mundo, ni que ya sea perfecto, pero sí que lo distingue una característica, como estamos hablando de las características del verdadero Hijo de Dios que es conforme al corazón de Dios, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, vuelvo a decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección, pero una cosa hago, olvido ya lo pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mira lo que dice, así que, ¿qué?
aquellos que somos conforme al corazón de Dios, aquellos que somos perfectos por el único sacrificio que Cristo ha hecho, dice el autor de la carta a los Hebreos, y nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice el apóstol. ¿Qué sientes tú? ¿Es este tu deseo? ¿Es este tu anhelo? Olvídate lo que queda atrás. Sabes que no eres perfecto, no te justificas, sino que es un aliciente para seguir adelante al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. El ejemplo, el testimonio, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. Es importante este pasaje porque nos habla de esas diferencias que hay entre el que es conforme al corazón de Dios y el que no es conforme al corazón de Dios. Porque por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, sus deseos, sus placeres físicos y mundanos, cuya gloria es su vergüenza, o sea, se gozan en cosas vergonzosas, conductas de las que deben arrepentirse, que solo piensan en lo terrenal. ¿Os suena algo esto? ¿Os suena algo esta actitud que se puede dar en aquellos que se llaman cristianos también, pero que no se distinguen por esas características de aquellos que son conforme al corazón de Dios? Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué maravillosa esperanza. ¿No es eso lo que estás deseando? ¿No es eso lo que estamos deseando? ¿No pecar más? ¿No ofender nunca más al Señor? ¿No transgredir nunca más sus mandamientos? ¿No hacer daño al prójimo nunca más pecando contra Él? Qué maravillosa esperanza para los verdaderos hijos conforme al corazón de Dios. Veremos a nuestro Salvador, seremos semejantes a Él, con cuerpos perfectos y glorificados, como dice el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza no pasa de la palabra de Dios, no pasa de los mandamientos, no pasa de la voluntad de Dios. Busca agradar a Dios, busca andar en sus leyes, busca andar en sus mandamientos, busca honrarle y glorificarle. Todo aquel que tiene esta esperanza de estar un día con el Señor, ser como Él, con cuerpos glorificados, se purifica a sí mismo como Él es puro. Termino ya con una gran lección de este Salmo 10, junto con otras cosas que veremos porque volveré a él posteriormente. Y es que mientras estemos en este mundo caído, hermanos, con esta naturaleza caída, podemos y debemos, como David, ir a nuestro Dios, estar con nuestro Dios, con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestras tribulaciones. Decía uno de los comentaristas que enfatizaba mucho este aspecto, que parece que sea una ofensa a Dios, como desconfiar de Dios, como no creer en Dios, como no tener fe en Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Como interrogar a Dios, como cuestionar a Dios. No. O sea, Dios nos ha dado sentimientos y podemos estar sufriendo y Dios te dice, ven a mí con tus sufrimientos, ven a mí con tus depresiones. No vengas como aquel que no le pasa nada, con oraciones vacías, oraciones repetitivas, diciendo siempre lo mismo, huyendo de la realidad que te está tal vez atormentando, que estás pasando, que estás sufriendo. Ve y díselo a Dios. Ve y dile, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es una gran lección de este salmo.
El Señor no pide que vayamos a Él con oraciones hechas y repetitivas. Pide que vayamos a Él con lo que realmente hay en nuestro corazón, en nuestra vida, derramando nuestro corazón delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echad toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor no se olvida. David puede tener ese sentimiento. ¿Cómo se va a olvidar aquel que nos catimonia a su propio Hijo? Sea cual sea tu situación, hermano, tu circunstancia, como dice el autor de la carta a los Hebreos también, por tanto, teniendo este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos esta fe, retengamos esta palabra, retengamos esta enseñanza, retengamos estas promesas, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, con nuestras luchas, sufrimientos, depresiones, derrotas. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia, para el oportuno socorro. Es lo que necesitamos. No lo escondamos. No lo escondamos. No vayamos a Dios como si fuéramos más que triunfantes por la vida. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. No, no estoy bien. No estoy bien. Tengo problemas, tengo dificultades. Estoy luchando con esto, con lo otro, con lo de más allá. No estoy bien. Y esto es una parte importantísima de la Iglesia, de la familia de Dios. ¿Tú te preocupas de tu familia carnal? ¿Te preocupas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, de tus padres, si los tienes? ¿Te preocupas? ¿Te preocupa qué les pasa, qué no les pasa, cómo están, cómo se encuentran? La familia de Dios es exactamente igual. Es exactamente igual. Preocuparnos los unos por los otros. No mentirnos, no decir, estoy muy bien, estoy estupendamente. No. Si no estás bien, no digas que estás bien. Y eso es algo que debe fomentarse, que debe cultivarse en la relación de la familia de Dios. Tan difícil en nuestro tiempo, de tanto individualismo, de tanto egocentrismo, cuando cada uno piensa en lo suyo solo, cuando cada uno va a lo suyo individualmente, cuando difícilmente piensa uno en los demás, cómo está su vida espiritual, va bien, va mal, cómo puedo ayudarle, cómo puedo ser de bendición, no con palabras, sino con hechos y con realidades. Sea cual sea tu situación y tu circunstancia, ve al trono de la gracia, porque Dios no te olvida. Tú tal vez te olvides, pero Él ha dado a su Hijo por ti en la cruz del Calvario. Te tiene presente. Eres como la niña de sus ojos. Eres un tesoro para Él. Eres y estás en lo más profundo de su corazón. Somos, como dice un cántico, no recuerdo exactamente, somos el objeto de su amor. Somos el objeto de su amor. Pienso un montón de veces, ¿cómo Dios puede estar pendiente de mí? Hay 8.000 millones de habitantes sobre la tierra. Hay millones de hijos suyos. ¿Cómo Dios puede estar controlando, gobernando, dirigiendo hasta un cabello de nuestra cabeza que caiga sin su consentimiento? Ese es tu Dios, hermano. Ese es tu Dios. Conócelo. Gózate en Él, alégrate en Él, búscalo, confía en Él, descansa en Él, hónrale, glorifícale, alábale, tú con tu familia y con la Iglesia. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.